Me hicieron una legítima pregunta respecto a lo mal que han andado este año los multifondos y en particular el comportamiento del multifondo A, que en el año ha rentado un 5,5%, mientras que, por ejemplo, el Standard Poor's 500 ha rentado un 18% en el mismo periodo, e incluso aún más las acciones tecnológicas subiendo más de un 40%. Por lo tanto, ¿qué es lo que explica este mal desempeño del multifondo A? Es una pregunta legítima y la respuesta está asociada a que siempre tenemos que tener en consideración cuál es el benchmark, con qué se compara el fondo o el instrumento financiero que estamos analizando. El concepto del benchmark es muy importante. Muchas veces algún cliente me ha dicho, oye Sergio, este fondo que ha rentado un 20% es bueno o es malo. Y yo digo, depende de con qué lo comparamos, depende del benchmark y por lo tanto, si vamos al benchmark directamente, puede que rentemos mucho más. Por lo tanto, acá lo importante es cuál es el benchmark del multifondo A. Y más que el Standard Poor's 500, el Nasdaq está más asociado al ACWI, al famoso All Country World Index, que es el indicador que mezcla al conjunto de acciones a nivel global, en donde de todas formas juega un rol muy importante las acciones norteamericanas, con aproximadamente el 50% de este fondo, de este ACWI. ¿Y cuánto ha rentado el ACWI en lo que va del año? Un 14% aproximadamente, porque sigue siendo muy importante Estados Unidos para el ACWI. Entonces, para poder entender el desempeño multifondo A, que puede invertir hasta un 80% en acciones, es que esas acciones en las cuales ha estado invirtiendo probablemente no son del todo Estados Unidos, no son muy parecidos al ACWI, sino que probablemente esté ponderando mucho más a las economías emergentes que no lo han hecho muy bien en lo más reciente. Y por otro lado, también ese 5,5% del multifondo A, que es poco lo que ha rentado este año, también se puede ver perjudicado por la renta fija, que en particular el multifondo E este año prácticamente no ha rentado nada, incluso algo negativo, lo cual también le resta mucho a esa rentabilidad del multifondo A. Por lo tanto, en resumen, hay que entender siempre la importancia que tiene el benchmark, con qué comparamos un fondo, en este caso el multifondo A, más bien con el ACWI y hoy en día más influenciado incluso por acciones emergentes. Y todo ese mundo no le ha ido muy bien este año y por eso el menor rendimiento. No es una buena comparación que miremos al fondo A con las acciones tecnológicas, por supuesto que no, y tampoco con las acciones norteamericanas, que les ha ido extremadamente bien en los últimos años y es una comparativa algo injusta, porque ha sido un periodo de tiempo muy favorable para las acciones norteamericanas y evidentemente el multifondo A, que a pesar de invertir de manera más riesgosa, diversifica en muchos más mercados. Así que espero que quede claro esta respuesta. De todas formas, en la visión mensual de los multifondos que hacemos en nuestro canal todos los meses, ahí podemos explicar en más detalle qué es lo que ha sido precisamente el comportamiento, la explicación del comportamiento de lo que han hecho los diferentes multifondos. Un abrazo.